Bueno, buenas noches para todas y para todos. Para mí es un placer darle apertura a este ciclo de webinarios o de talleres virtuales. Yo soy Susana Lorenzo y junto con el compañero Ronel Boloña, el docente, integro el orden docente y pertenezco a la Comisión de Equidad y Género. Esta comisión viene trabajando desde el año pasado en la facultad y bueno, estamos en un plan de elaboración del modelo de calidad y con equidad de género, que es un modelo que lleva adelante la Universidad de la República. Y está además esta comisión formada por Silvana Irú, que es la representante del decanato, como ya les dije, el profesor Boloña y yo por el orden docente, Facundo Gómez y Luis Silva por el orden de estudiantil, Mirta Cosentino y Laura Paz por el orden de egresados, y Claudia Ramos, que trabaja en la Secretaría por comisiones de facultad. Junto con la unidad de extensión estamos organizando este ciclo, y la unidad de extensión está formada por Dante Novelli, Patricia Olmos y Karin Rodríguez, y es un ciclo de 3 talleres. El primer taller lo hemos denominado Las mujeres universitarias frente al COVID-19 en el Uruguay, el segundo, Derechos humanos y rol de las mujeres universitarias, y el tercero, Dificultades y desafíos que se presentan a las mujeres en la Facultad de Ontología. Ha sido una actividad y un trabajo en equipo, y han colaborado muchas personas, por lo cual tenemos que hacer varios agradecimientos. Primero, al equipo de mantenimiento de la Facultad de Ontología, por la iluminación de la facultad. Habrán visto que quedó preciosa con estos días lo que pusieron pasar por la facultad, con esa luz, esos focos lilas que venían de arriba. Especialmente al jefe de mantenimiento y a los electricistas Wilson y Edison. Queremos agradecer a la Comisión de Organización y Difusión, especialmente a Renzo Di Siervi y a Lucía Scarrone. Queremos agradecer al equipo de informática, especialmente a Andrés Ramos, al Consejo de la Facultad que avaló estas actividades, y por último a la decana Mariana Soane por haber apoyado desde el inicio esta actividad. Antes de ir a la parte más operativa que les tengo que comunicar, quisiera darles un poema muy cortito de Eduardo Galeano, que dice así: en 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron en las aguas de un canal. En el camino, ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato. Bueno, eso que quería dejarles como para reflexionar en el inicio, que es fuerte, pero me parece que nos coloca en un lugar de reflexión profundo. Y ahora vamos a hacer unas aclaraciones un poco operativas, que son las personas. Nosotros estamos saliendo por YouTube, los integrantes de la Comisión de Equidad y Género y de Extensión, y el resto están por YouTube. Entonces, cuando quieran hacerle preguntas a las panelistas, les vamos a pedir que por favor escriban en el chat de YouTube y que identifiquen para quién va dirigida la pregunta, porque algunos compañeros van a recoger esas preguntas de ustedes y después las vamos a dirigir a las panelistas. Así que bueno, damos inicio entonces, le paso la palabra a Mirta Cosentino. El micro. Yo le voy a pasar la palabra a Laura, que es la otra egresada, para que nos presente a la próxima invitada. Bueno, es un gran placer y un gran honor para mí presentar a la primera decana de la Facultad de Ontología de la Universidad de la República del Uruguay. Ella es la doctora Mariana Soane, es doctora en odontología, PhD en odontología 2018, Facultad de Odontología de la Universidad Federal del Río Grande do Sur, magíster en enseñanza universitaria 2014, especialista en ortodoncia 2014, Facultad de Odontología, Universidad de la República, y su tema será las mujeres en la Facultad de Odontología frente al COVID, manejo de la pandemia en la facultad. Muchas gracias, desde ya muchas gracias. Mariana, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Las saludo a todas y saludo a todos los que están en la transmisión de YouTube. Básicamente me gustaría iniciar con dos sentimientos encontrados que uno tiene y que si bien hemos venido hablando con la Comisión de Equidad y Género y con la Unidad de Extensión sobre la organización de este mes, ya a partir del 8 de marzo, cuando uno empieza a ver la facultad iluminada y la gente hablando de estos temas, como que vienen la misma sensación que me vino escuchando el poema que acaba de leer Susana. Es por un lado una gran alegría que siento de que podamos tener este tipo de encuentros, que estamos un poco cansados de la virtualidad, pero que nos habilita la propia virtualidad hacerlos de esta manera. Me da mucha alegría poder hacer encuentros que podemos hablar del rol de la mujer, de temas de inclusión, de equidad y de justicia, y al mismo tiempo una sensación de angustia porque uno sigue viviendo, el lunes el 8 fue el fin de semana, seguíamos escuchando las noticias, crueles noticias, de las que no podemos escapar. Seguimos frente a situaciones de violencia, de angustia, que uno siente que como que no hay un remedio. Entonces es muy bueno y es muy saludable poder hablar y tener instancias de intercambio y diálogo, que me resulta mucho más interesante escuchar a las demás ponentes que lo que pueda decir yo ahora, que siento que no va a aportar lo que sí va a aportar el resto de las compañeras que están en esta instancia. Si yo tengo que hablar de lo que ha sido el proceso de pandemia en facultad del año pasado, tengo que hacer honor primero a quien condujo ese proceso en la Facultad de Odontología, que fue el decano Raúl Riva. Voy a hablar yo sobre una experiencia que en realidad lideró el decano de la Facultad de Odontología, Raúl Riva, que sí puedo decir que fue con un profundo apoyo de mujeres, y les voy a empezar a decir por qué las mujeres realmente dimos un gran esfuerzo en ese proceso de pandemia. Pero realmente él demostró un liderazgo tremendo, actuó rápido, sin dudas, con mucha fortaleza y con mucha capacidad de decisión. Solamente para hacer un raconto y que quizás si hayan algunas personas o las panelistas que entiendan cómo fue nuestro proceso en Facultad de Odontología y que quizás desde ese punto de vista nos puedan aportar desde su mirada más especializada. Bueno, nosotros inmediatamente, después hasta un día antes de que surgieran los primeros casos en el Uruguay, ya la facultad estaba tomando decisiones y en 24 horas ya estaba constituido un comité de emergencia integrado por un gran número de personas, muchos especialistas, grado 5. Si hay algo que tengo que rescatar desde un primer análisis rápido, y quizás porque tengo también un corazoncito colocado en lo que es el apoyo a la enseñanza y la parte de apoyo estudiantil, fue la rapidez con la que los estudiantes nos solicitaron que por favor no detengamos la actividad. Los docentes recibimos cartas escritas por estudiantes diciendo por favor no suspendan las clases, mantengan algún tipo de contacto. Creo que eso en cierta medida fue muy determinante para nosotros porque no habíamos empezado la actividad todavía, estábamos a punto de iniciar las actividades curriculares y en un momento en que estábamos todos con un profundo miedo, incertidumbre, en una situación que al día de hoy, si hoy lo analizamos, era muy light, porque estamos ahora con unos números tremendos, pero era tal la incertidumbre y el desconocimiento que no sabíamos qué hacer. No teníamos muy claro si el alcohol en gel era lo mismo que el alcohol 70, qué tipo de amonio podíamos utilizar. Bueno, en todas esas cuestiones, una gran unidad y un gran deseo de mantener la actividad y mantener el vínculo de alguna manera. Y ahí fue cuando empezamos a ver, bueno, cómo continuar. ¿Qué necesitábamos? Ahí el agradecimiento que le dieron hoy a la unidad de informática es clarísimo. Los compañeros de la unidad de informática nos mantuvieron todo a punto para que podamos mantener nuestros comentarios. Empezaron a surgir por primera vez las palabras Zoom o Google Meeting. Yo conocí algunas de Google porque las había usado antes, pero eran ciertas redes que uno no conocía y probaste tal cosa, ¿qué es una webinar? Yo recién aprendí lo que es una webinar ahora, gracias a la pandemia. Y ahí empezamos un poco, y una gran cantidad de docentes muy preocupados cómo hacer para mantener el vínculo con los estudiantes en plena pandemia. Y algo que nosotros estuvimos por años intentando de que los docentes aprendieran a usar el entorno virtual de aprendizaje, en muy poco tiempo, con un gran compromiso docente, empezamos a hacer, bueno, hagamos cursos de apoyo con los docentes. Entonces, fue una cosa maravillosa porque creo que un gran eje que nos lleva a discutir hoy el tema de la mujer es lo que es la inclusión.
porque uno tiene que tener una mirada de justicia e inclusiva. Y una de las cuestiones que sucedieron con esos talleres que hicimos de capacitación para docentes en Moodle es que en un mismo grupo teníamos grados 1, grados 2, profesores de mucha trayectoria, profesores adjuntos, y todos con las mismas dudas, todos con el mismo estrés de cómo hacer un cuestionario, cómo subo un video, cómo subo un PowerPoint. Bueno, hubo un gran compromiso que a veces nosotros le decíamos a los estudiantes, no saben lo que están trabajando los docentes. Todo esto en una situación que nos estábamos entre todos invadiendo en nuestros hogares, porque estábamos metidos en la vida de los demás. Teníamos que cuidar dónde estábamos, que no hubieran ruidos, que no ladrara un perro, que no hubiera un vecino haciendo alguna reforma porque se escuchaban los ruidos de otra casa. Todo eso en un ámbito formativo, con muchísimo estrés. Creo que hubo un gran compromiso y hubo decisiones institucionales que permitieron y que apoyaron. Por un lado, se hizo un relevamiento para ver los estudiantes de primer año que no habían tocado la facultad, que no habían ingresado, a ver qué necesidades tecnológicas tenían. Se hizo un relevamiento, se logró prestarles tablet y de las que teníamos, que utilizábamos para la historia clínica electrónica. Funcionarios que tenían que pasar a teletrabajo, empezamos a distribuir las computadoras de facultad para que las pudieran tener, y con el tiempo la facultad hizo una inversión y compró licencias Zoom para los docentes. O sea que se hizo todo un esfuerzo y una serie de decisiones institucionales. Otro punto de inclusión, se solicitó a través del Consejo, se exhortó y se instó a que todos los recursos de aprendizaje, todas las clases, todos los intercambios con los estudiantes quedaran grabados y disponibles en EVA, porque también se entendió de que no todos los estudiantes iban a poder participar en una instancia sincrónica de actividad de enseñanza, porque no todos tenían la posibilidad. Por ejemplo, algunos estudiantes tenían que usar datos de sus celulares, y el Zoom come muchísimo datos del celular, no todos podían. Otros tenían a sus hijos corriendo y correteando por todos lados, y otros estaban en instancias laborales que no podían dejar de trabajar. Un mundo aparte constituyó los migrantes que están en proceso de reválida, y que además algunos tuvieron que irse de vuelta para sus casas porque no podían sostener sus medios de vida acá durante la pandemia. Fue toda una instancia donde, sin querer, e incluso en ámbitos donde los docentes a veces intentan mantener cierta distancia, lo que era distancia por la virtualidad se transformó en una gran cercanía, porque nos obligó a saber de la vida de otros y de cómo viven los demás. En ese mundo de gran inclusión y de gran necesidad de justicia, uno se pregunta, ¿qué pasó con la mujer? Y no lo sabemos. No nos preguntamos en ningún momento si había algo o había alguna situación particular, porque todo este tema nos lleva a las mujeres en pandemia. No nos preguntamos en ese momento específicamente sobre la mujer, aunque sucedieron algunas situaciones puntuales de las cuales nos hemos enterado algunos docentes, pero no fue un tema que surgiera en el momento, en la pandemia, en el momento de las grandes preocupaciones. ¿Qué sucede con la mujer? ¿La estamos invadiendo? ¿Habrá situaciones particulares? Eso no resaltó como un problema particular y emergente. Protagonistas mujeres, bueno, ya diría, estoy viendo acá a Susana Lorenzo, la Comisión Académica de Carreras liderada por una mujer que con el perfil que tiene Silvana Blanco, muy trabajadora. Yo ese año estaba de coordinadora del área de tratamiento, trabajamos y muchísimo. Y realmente yo creo que el rol en la comisión académica está también, hay hombres, también no es que seamos todas mujeres, pero hablo de quien lidera la comisión académica de carrera, que es Silvana Blanco, y que le da su impronta en cierta medida a la forma en que trabajamos. La forma en que se trabajó realmente creo que aportó a una gran tranquilidad institucional. Yo no puedo decir que eso sea porque es mujer. Tengo mis formas de pensar sobre ese tema, pero no puedo decir que es porque es mujer. Creo que ella tiene una personalidad particular, además los expertos podrán decir si es porque es mujer o porque tiene otros atributos, ¿no? Pero le dio una impronta que permitió darle gran tranquilidad a la institución, porque ordenó en un ámbito de gran incertidumbre y se establecieron muchísimos informes para el Consejo, muchísimos protocolos, muchísimas propuestas que permitieron que la facultad mantuviera para las 4 carreras actividad. Se hicieran protocolos y esos protocolos al mismo tiempo le dieran tranquilidad a todo el colectivo, a los docentes, a los estudiantes y a los funcionarios TAS. En ese sentido, hay un gran protagonismo femenino. Por otro lado, la Comisión de Bioseguridad.
otro ámbito en el cual participaban hombres y mujeres, pero con un gran protagonismo de 3 mujeres. Por un lado, Rená Romero, Beatriz Vilas y Andrea Badañán, referentes de farmacología, de endodoncia y de microbiología, con un gran apoyo de Adriana Ramos. Yo participé con ellas, y lo que es el esfuerzo trabajando con la Comisión de Seguridad Laboral. También ahí tenemos el rol de, ahora no quiero olvidarme de nadie, pero como mujer está Miriam González, trabajando con un profundo esfuerzo para realizar protocolos, estudiar mucho, empezamos a conocer, yo le dije a René, nunca aprendí tanto de farmacología como durante la pandemia. Pobre René, que fue profesora mía, pero digo, la verdad aprendí mucho más ahora de lo que aprendí cuando cursé la carrera, porque el estar tan obsesionado con todas estas cosas, y realmente, de vuelta, mujeres, casualidad, somos muchas, será por eso, no lo sé, pero mujeres que nos dieron tranquilidad, que dieron su esfuerzo, que hicieron talleres de apoyo a los funcionarios, de apoyo a los docentes, que generaron documentos de apoyo y que estuvieron ahí, que nos dieron lo que necesitábamos en el momento oportuno. Y creo que eso también es una cuestión a destacar. Hubo otras actividades que se desarrollaron, sé que las comisiones se mantuvieron trabajando, la comisión de extensión generó yo me anoté por acá, dispositivo comunicacional multienfoque. Yo no conocía ese término tampoco, pero bueno, utilizaron muchos recursos virtuales para realizar actividades de extensión, lo cual me pareció maravilloso porque no se mantuvieron nunca quietos, siempre con gran actividad. Y bueno, y la facultad tuvo un gran desafío, que fue cómo hacemos para iniciar la esencia de las carreras, que es la presencialidad, tanto odontotécnica como clínica. Y ahí hubo una gran necesidad de diálogo entre los actores institucionales y de plantearnos cómo hacer para volver a tener actividad clínica y no quedar como en el limbo, porque no íbamos a poder tener virtualidad toda la vida, porque nuestra carrera no se construye desde la virtualidad, todo lo contrario, se construye desde la presencialidad, el contacto con el otro. Bueno, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y gracias a grandes negociaciones y a producciones y documentos en donde hubo desde publicaciones para apoyo a los profesionales que estaban en cierta incertidumbre de cómo manejarse en los ámbitos odontológicos, pues tuvieron las publicaciones en la odontoestomatología. También hubo publicaciones con búsquedas bibliográficas y con gran aporte de referencia para poder solicitar a nivel central un apoyo económico que nos permitiera adquirir la aparatología necesaria para reincorporarnos a la actividad clínica. Y todo ese esfuerzo decantó en que en octubre pudimos comenzar los cursos clínicos. Y pasamos a ser el centro de referencia del país, que comenzó con actividad normal, asistencial, en salud bucal, en todos sus aspectos, en octubre. No dejamos de atender solamente urgencias, un gran esfuerzo. Si ustedes vieran lo que fue la clínica cuando empezó a full con todos los pacientes, ¿saben la alegría que tenían los pacientes? Adultos mayores que querían venir, que yo visualizo, mi percepción es que necesitaban un gran contacto, volver a estar en contacto con la gente. Mucho estrés, mucha alegría. Yo creo que si algo nos describe lo que sucedió en la institución durante la pandemia, fue eso, fue el estrés. Nuevamente, cambió esa fase, cambió la actividad y uno se pregunta, no, ¿qué pasó con la mujer? No lo sabemos, porque nuevamente era tal la locura, tal todos los problemas que no nos pusimos a pensar si había algo, algún problema o pudo haber repercutido, aunque lo podíamos leer en los informes de la ONU, muchas publicaciones de UNESCO, de muchos referentes mundiales, nos hablaban del gran problema de las mujeres, de la violencia de género durante la pandemia. Si nosotros pensamos en estadísticas, tenemos que pensar que en facultad tenemos ese problema instalado, porque no vamos a hacer la excepción de la estadística social. Convivimos con personas que son víctimas y victimarios en todos los aspectos, pero eso no surgió evidentemente, no lo buscamos y no lo recibimos. Por eso me pone muy contenta poder hablar de este tema, porque estamos en medio del problema de la pandemia, nos queda todo un año por transitar y estas son las cuestiones que nos permiten a nosotros poder valorarlo. No quiero dilatar mi presentación porque me parece mucho más rica la presentación de las demás compañeras que están en este taller. Solamente mencionar que la facultad está haciendo un gran esfuerzo, que tiene
un objetivo principal que es la inclusión y la justicia. Y esto es un tema de inclusión y justicia y creo que es lo que siempre tenemos que tener presente. Por eso creo que fue muy atinado el poema que nos dio Susana, porque realmente esas son las cuestiones que uno como que la emocionan un poco. No tengo mucho más, prefiero escuchar a las compañeras, porque si me pongo a hablar de todo lo que hicimos en facultad, les absorbo toda la presentación y preferiría escucharlas a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, yo soy Mirta Cosentino, soy egresada, ingresé por allá por el 68, y del 68 ahora las cosas han cambiado mucho. En la matrícula también, porque Mariana ha hecho un estudio una vez que nos había presentado sobre la matrícula y hasta qué etapa llegábamos de la carrera, hace mucho. Entonces, yo quería decirles, en mi experiencia en facultad, que yo estuve en fisiología desde el año 70, 69 di el examen, del 70 al 93, después una interrupción, y del 2005 al 2016. Cuando empecé a estudiar fisiología como estudiante, los libros de fisiología se referían a un hombre, con H minúscula, hombre, de 70 kilos y las características del hematócrito, todo era de un hombre. Y me acuerdo que también la profesora Romero nos decía que hasta la medicación era siempre usada, probada en hombres. Para mi sorpresa, cuando volví a la facultad después de 10 años, ese Guyton y Hussein que estudiábamos traía una parte muy importante, no solo se ocupaba de los genitales, los órganos genitales femeninos, era un poquitito nada más, y en ese entonces fui la primera que di ciclo sexual, bajo la mirada muy atenta de los compañeros y de los estudiantes. Cuando volví, vi que las cosas cambiaron. Había una fisiología diferente cuando hablaban de los hombres y de las mujeres, y no solo desde el punto de vista de sus órganos sexuales. Así que eso es una profunda diferencia el haber vuelto de esa manera. Y ahora que estoy por fuera, entre comillas, porque ahora estoy por dentro, escuchando y siempre interesándome de mi casa, a la propuesta del grupo CAE y del grupo, era por una universidad igualitaria en un mundo con COVID-19. Y ahí dan todas las explicaciones de la sobrecarga de la mujer, de la diferencia de los trabajos, todo eso. Y en este encuentro vamos a ver qué hicieron esas mujeres universitarias en el COVID-19, a ver dónde actuaron, qué hicieron. Y esas mujeres estuvieron en los laboratorios. Empezamos esta línea de conversación allí, en los laboratorios, donde se empezó a estudiar el virus, etcétera, y etcétera. Y como nunca, la ciencia fue la vedette, como nunca. Las palabras epidemiólogos, virología, bueno, se hizo para, como se dice vulgarmente, para doña Juana y don Pedro
los escuchaban, los veían, se filmaban. Y en esos centros de investigación, las mujeres tuvieron mucho que ver. Y en los equipos con los hombres. Y ahora vamos a presentar a María Noel Pereira Gómez, que es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Biotécnica de la Universidad de Valencia, y actualmente es investigadora postdoctoral de evaluación experimental de virus en el Instituto Pasteur de Montevideo. Pienso que la mayoría de la población no sabía que había un Instituto Pasteur en Montevideo y se hizo popular, como también el Clemente, como también la parte de Udelar y todo lo demás. Y está además trabajando en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigaciones Nucleares de la Universidad de la República. Sus intereses son de investigación y se centra en genética y evolución utilizando a los virus como sistema modelo. Así que, María Noel, te damos la palabra y te vamos a escuchar. Me costó mucho todo tu currículum, pero te vamos a escuchar y vamos a ver dónde trabajaste, con quién trabajaste, y vamos a ver todo lo que nos vas a contar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y quiero agradecer además particularmente a la doctora Mirta Consentino, pero también a toda la comisión de equidad y género. Y nada, efectivamente les voy a contar un poco el efecto dominó que produjo la aparición del SARS coronavirus 2 y cuáles fueron las contribuciones que hicimos desde la virología. No sé si se puede compartir la pantalla. Bien, porque hice una pequeña presentación. Ahí va. Para mostrarles más gráficamente cuáles fueron nuestras contribuciones del grupo en el cual estoy actualmente trabajando como investigadora postdoctoral, que es el laboratorio que codirigen los doctores Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio. Entonces, nada, para mostrarles, seguimos trabajando en esto, la pandemia no se fue, pero les voy a contar, nos vamos a remontar justo un año atrás, un poquito antes quizás, a finales de febrero, estaríamos por acá fuera de esta línea de tiempo, donde, bueno, ya sabíamos que el coronavirus ya se había encontrado, ya se sabía que había transmisión entre humanos, y bueno, ahí lo que empezamos a hacer en nuestro equipo fue buscar información sobre lo que se conocía del virus, y sobre todo ver cómo podíamos hacer para diagnosticarlo, qué técnica era recomendada por la OMS y qué protocolos había disponibles, porque acá en Uruguay todavía no había llegado el virus. Así fue que empezamos a buscar la información disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, y empezamos a hacer pruebas en el laboratorio sin tener muestras de pacientes, porque no se había encontrado el virus todavía en el país. Una vez pudimos ver que las técnicas funcionaban, probamos unas cuantas, empezamos bueno, llegó el coronavirus a Uruguay ese 13 de marzo, ¿no? Va a ser un año justo mañana, los primeros 4 casos, y ahí sí pudimos acceder a muestras clínicas de pacientes, y entonces
validamos con muestras los protocolos académicos que habíamos visto en la página de la OMS y veíamos que funcionaba. Y a partir de ahí se produjeron una serie de acontecimientos, todos relacionados con los anteriores, ¿no? Lo que hicimos también fue, una vez desarrollamos el test diagnóstico, lo que hicimos fue transferir la tecnología, capacitar gente que trabajaba en laboratorios, en institutos de investigación, que además, por ejemplo, el Instituto Pasteur se reconvirtió en un centro de diagnóstico, y además también trabajamos en una serie de hospitales, pero también hay laboratorios de investigación de la UDELAR en el interior, lo vamos a ver más adelante, que también redirigieron sus esfuerzos, su capital humano, su equipamiento, etcétera, para poder testear el mayor número de muestras posible. Asimismo, pudimos secuenciar los primeros 10 genomas del SARS coronavirus 2, que de muestras de pacientes que se diagnosticaron la primera semana después de los primeros casos. Y finalmente, gracias a que logramos tener una gran capacidad de testeo, recuerden que se hacían miles de test por día, y la prevalencia, es decir, la circulación del virus era baja, pudimos también implementar, primero en mayo lo estuvimos poniendo a punto, y el 1 de junio, por ejemplo, el Instituto Pasteur empezó a realizar los diagnósticos mediante la técnica de pools. Entonces, para comentarles un poco qué consiste el kit, bueno, el test, que además después se convirtió en un kit desarrollado y producido en el Uruguay, bueno, básicamente consta de una serie de pasos del procedimiento, ¿no? Que es a partir de una muestra clínica, que es lo que conocemos como hisopado. Lo que hacemos es inactivar el virus, porque tenemos que matarlo de alguna manera, y luego hacer la extracción del ácido nucleico, que es el material genético de este organismo, y extraerlo, y para luego pasarlo a ADN y hacer la qPCR, que es la técnica, el gold standard que se llama, que es el método recomendado por la OMS. Después lo que logramos fue, gracias a un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación y por el Banco Interamericano de Desarrollo, logramos producir por una asociación entre la academia, en concreto el Instituto Pasteur de Montevideo, la Facultad de Ciencias, en realidad en concreto el Centro de Investigaciones Nucleares, y la empresa ATGen, poner todos los reactivos necesarios para, en un solo tubo, tener todos los componentes necesarios para poder detectar esas muestras que tienen el virus adentro, en la muestra. Entonces, nada, decir que toda la reacción del paso de ARN a ADN se sucede en un solo tubo, ahorrando manipulación y por tanto evitando problemas de contaminación. La qPCR, la RT-qPCR dura aproximadamente 40 minutos y produce la amplificación de 2 regiones del genoma del virus, del SARS-CoV-2, y además se usa un control interno para chequear que todo el procedimiento sale bien, que es un gen humano. Entonces, de esta manera logramos pasar de unas pruebas que hacíamos en un laboratorio de ciencia básica, y gracias a la financiación de estas agencias financiadoras que comenté, y una empresa uruguaya que se encarga de producir los kits, desarrollar el kit nacional, que, como dije antes, fue dirigido por la doctora Pilar Moreno y el doctor Gonzalo Moratorio. ¿Qué ventajas tiene producir un test, un kit molecular? Bueno,
en el momento que arrancó la pandemia, nos hizo poder ser independientes de la importación de estos kits que eran altamente demandados. Porque la estrategia más usada y recomendada era testear el mayor número posible de personas, para detectar a aquellos portadores del virus, para aislarlos y rastrear los contactos. Después, la otra ventaja que tiene es que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que dentro de la muestra clínica haya muy pocas moléculas del genoma del SARS-CoV-2, este kit es capaz de detectarlo. Y después, la especificidad hace referencia a que detecta solamente al SARS-CoV-2 y no detecta otros virus. O sea, podemos descartar que sea una gripe por influenza, un resfriado, etc. Y además, como lo desarrollamos y lo produjimos en el Uruguay, pudimos adaptarlo a los equipos de qPCR disponibles en el territorio, lo cual también es muy importante. Y después comentar también que la qPCR tiene el potencial de ser optimizado para detectar estas variantes de preocupación que se han encontrado del SARS-CoV-2, como la variante brasilera, la variante sudafricana y la británica, que parecen transmitirse mucho más rápido que el virus original. Gracias a, claro, producir el test, si no lo podemos usar, si no hay lugares para aplicar la tecnología con recursos humanos calificados y el equipamiento necesario, no sirve para nada. Entonces, para de verdad explotar este potencial, lo que hicimos fue generar una red de laboratorios públicos de COVID que básicamente comprendía institutos de investigación o laboratorios de investigación académicos y el hospital universitario, el hospital de clínicas y otros centros hospitalarios. Por ejemplo, en Montevideo transferimos la tecnología y ayudamos a montar laboratorios, algunos incluso prácticamente de cero, con además ayuda de otros institutos de investigación como el Instituto Clemente Estable, el INIA, etc. Y lo que hicimos fue transferir el kit al Hospital Maciel, al Hospital Pasteur, al Instituto Nacional del Cáncer y al Hospital Pereira Rosell, junto con las instituciones que comenté antes, esto en la capital. Pero gracias al proceso de descentralización de la Universidad de la República, además también pudimos descentralizar el diagnóstico de la red pública y, por ejemplo, un laboratorio del CENUR Litoral Norte de Salto, el laboratorio de virología molecular de ahí, por ejemplo, se redireccionó también para realizar diagnósticos de COVID. Posteriormente también la sede de Tacuarembó del CENUR Noreste se reconvirtió y el último fue el Centro Universitario Regional del Este de Rocha. Esto también nos permitió, como dije, aumentar el número de testeos y además generaron una red de colaboración que también nos proporcionó, por ejemplo, obtener algunas muestras para poder secuenciarlas. En este trabajo que realizamos, muy temprano en la pandemia, a finales de marzo, principios de abril, logramos secuenciar los primeros 10 genomas de muestras clínicas del país. Este trabajo lo hicimos en colaboración con el doctor Gregorio Iraola, del Instituto Pasteur, y lo que pudimos determinar, gracias a estos trabajos de estudios, mejor dicho, de vigilancia epidemiológica de los aislados, que circulaban en ese momento, pudimos concluir que hubo al menos 3 introducciones independientes del SARS-CoV-2 de diferentes continentes, el continente americano, el continente de Oceanía y también de Europa, y también pudimos estimar las fechas más probables de introducción, que fueron a finales de febrero y la primera semana de marzo, por tanto, unos días antes de que se detectaran los primeros casos en el Uruguay. Bien, y ya para ir terminando, decir que
gracias a que logramos testar muchas personas y todos los contactos, o la mayoría de los contactos de esas personas, fue que de alguna manera logramos mantener una circulación baja del virus, porque los contactos que daban positivos se aislaban rápidamente, y mostrarles acá el número de test semanales acumulados realizados en Uruguay durante el año 2020, estos son los meses del año pasado, y vemos que prácticamente tuvo una tendencia a un incremento del número de test semanales acumulados, pero un salto muy grande que se produjo a partir de junio. Ahora vamos a explicar uno de los factores que puede explicar este salto, pero antes me gustaría resaltar que en los primeros meses de la pandemia, aproximadamente el 40% de los test realizados a nivel nacional fueron realizados en la red pública que les comenté antes. Y luego, claro, el año pasado, si recuerdan, el invierno, por ejemplo, apenas había circulación, era muy baja la circulación que había del virus, de hecho hubo días que hubo 0 casos, en algún momento fue más de un día, tampoco muchos, pero bueno, un par de días hubo 0 casos positivos, y esto nos permitió adoptar o utilizar, implementar una estrategia de testeo que es la estrategia de pools. ¿Qué son los pools? Bueno, que vos agarrás N muestras, ¿tá? En este caso 9 muestras de 9 pacientes diferentes, las mezclas y haces el diagnóstico molecular como si fuera una sola muestra. ¿Tá? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros en realidad no mezclábamos las muestras así nomás, sino que las poníamos en forma de una matriz, y entonces hacíamos pools de filas, 1, 2, 3, 4, hasta 9, y de columnas, ¿tá? Una matriz de 9 por 9. Entonces, cada muestra, por ejemplo, imaginemos que estamos en esta posición, cada muestra se va a diagnosticar en 2 PCRs independientes, ¿sí? En la PCR del pool 15 y en la PCR del pool 6. Entonces, de la intersección de los pools que dan positivos, podíamos identificar aquel pool, aquella muestra, perdón, del paciente que era portador del virus. Y se volvía a reanalizar para confirmar el diagnóstico. Por tanto, de 81 muestras que se analizarían individualmente, solamente en vez de hacer 81 qPCRs, hacemos 18. Y bueno, como dije, esta estrategia es solamente adecuada en condiciones de baja prevalencia, por tanto ahora no se está aplicando, de hecho desde el año pasado, cuando la primera ola dejó de aplicarse, pero esta aproximación permite aumentar el número de tests con una reducción significativa de los costos. Y bueno, nada, esto fue un resumen de lo que hicimos, y nada, agradecer a Pilar y a Gonzalo por abrirme las puertas del laboratorio, y luego a todos mis compañeros, la doctora Alicia Costabile, la magíster Paula Perboni-Alachis, el estudiante de doctorado Fabián Aldunate y el doctor Álvaro Fajardo. Después, por supuesto, a las instituciones que nos prestan los laboratorios para poder realizar nuestro trabajo, y especialmente de nuevo agradecer a la Comisión de Equidad y Género y la Unidad de Extensión de la Facultad de Odontología. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Noel. Muy buena tu exposición, nos explicaste muy bien todo tu trabajo tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Nosotros ahora vamos a presentar a la doctora Susana Vázquez. El tema de ella es la salud bucal en pandemia. Susana Vázquez es doctora en odontología, especialista en cirugía bucomaxilofacial, máster en ciencias odontológicas, área cirugía bucomaxilofacial, integrante del GACH en el grupo salud en área odontología, ex profesora titular de la cátedra de cirugía bucomaxilofacial, ex
profesora titular de la Cátedra de Patología y Semiología Bucomaxilofacial, directora del Departamento de Odontología del Hospital de Clínicas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Patología y Estomatología, jefa del Servicio de Odontología de Cirugía Bucomaxilofacial de la Asociación Española y Cirugía de Maxilofacial de MUCAM. Bueno, mucho gusto y te escuchamos, Susana. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este evento donde tratamos de visibilizar a la mujer, buscando, como decía la decana, mayor equidad y mayor justicia. En la odontología y en nuestra facultad específicamente, es una facultad donde desde siempre, y la profesión odontológica en general, la mujer ha tenido mucha preponderancia y sí, diríamos que es una carrera donde hay muchas mujeres y desde siempre la profesión creo que ha permitido el desarrollo de las mujeres, quizás por las características del ejercicio de la profesión liberal, ¿verdad? Que hoy también ha cambiado. Y en estos tiempos del COVID, el COVID ha desafiado al mundo entero en todos los aspectos. No hay ningún aspecto de la vida de las personas, de la economía, de la sociedad que no haya sido afectado de alguna manera por esta pandemia. Y la atención en salud especialmente, y dentro del área de salud, la odontología también ha tenido grandes desafíos, no solamente en lo que se refiere a la asistencia con las repercusiones en la salud bucal de nuestros pacientes, sino también, como usted sabe recién, en la formación de nuestros recursos humanos. Si ustedes me permiten, voy a compartir un poquito la pantalla. Aquí hice una presentación. A ver si lo puedo hacer. Bien. En realidad nos preguntamos si la pandemia ha afectado a la salud bucal, esa sería la pregunta. La odontología, sin duda, como decía recientemente, ha tenido un gran impacto en la pandemia, especialmente porque es una de las profesiones de mayor riesgo, no solo para contraer, sino también para transmitir el virus. Y tanto que en New York Times, en una publicación de mayo del 2020, puso a la odontología como la profesión de mayor riesgo para el COVID-19. Es así que, bueno, que acá se creó el grupo asesor científico honorario, en el cual hay un área de salud, y si puedo ampliárselo más, y dentro de ese área del equipo de atención primaria en salud se incluyó la odontología, por supuesto. Y se estudió cada área y su repercusión, como en estos diferentes puntos, los temas urgentes y prioritarios, el contexto y la experiencia internacional, o sea que eso fue un elemento muy importante para el manejo de los protocolos odontológicos durante la pandemia. Otros asuntos que debían considerarse, porque no solo el aspecto salud está muy vinculado al aspecto social y al aspecto económico, hacer referencias y recomendaciones y todo académicamente, con evidencia académica absoluta. El 30 de marzo del 2003, el Ministerio de Salud Pública hacía esta recomendación, que durante este periodo de emergencia sanitaria se limitaba la atención únicamente a las consultas y procedimientos urgentes y de emergencia. Y las describía, además, esos que están en esas recomendaciones del 30 de marzo del 20, el Ministerio describía cuáles son las urgencias y las emergencias.
Y bueno, en este estudio que tuvimos que hacer para presentar al grupo científico, teníamos que hacer un diagnóstico de situación, y abril del 2020 se encontró que, por supuesto, había un gran recargo de los servicios de urgencia odontológica, tanto públicos como de los sistemas médicos colectivizados, porque en ese primer momento la atención privada también era derivada a los servicios asistenciales, las urgencias. Y para intentar reiniciar la actividad de coordinación odontológica, había muchos problemas para resolver. Primero, problemas de infraestructura y problemas de agendas, porque había que tener un espaciamiento físico y temporal de los pacientes. Eso reducía el número de prestaciones por hora, o sea, ¿sí? Y además la complejización que se hizo de la asistencia, que implicaba gastos en insumos y en infraestructura que generaban costos operativos adicionales. ¿Cuáles son las consideraciones hacia la atención odontológica y la salud bucal de las rutas de transmisión del SARS-CoV-2? Bueno, no me voy a detener en esto, pero ustedes ya saben el riesgo por inhalación, que es extremadamente alto, la proximidad física con que nosotros tenemos que asistir a los pacientes, el uso de instrumental rotatorio, eso es fundamental, bajo irrigación, y eso genera los aerosoles y la difusión de las partículas y secreciones bucales, y esos aerosoles que contaminan el ambiente, los instrumentos, los equipos, las superficies. También otra de las implicancias de las rutas de transmisión del SARS-2 en la odontología es que fue aislado también en la saliva de los pacientes con COVID-19, y también se ha demostrado que puede vivir en las células epiteliales de las glándulas salivales. Y esa persistencia puede ser tan larga como hasta 29 días después se han detectado cepas. Y otro de los grandes desafíos del COVID es que los pacientes, tanto por supuesto los sintomáticos pueden transmitirlo, pero los asintomáticos, que han sido como la principal fuente de transmisión. Y eso hace que el control sea muy, muy desafiante, porque cuando hay pocos casos, en ese que se puedan seguir los hilos epidemiológicos, pero cuando eso se pierde, la mayor vía de contagio, digamos, de nuestro mayor sistema es los pacientes asintomáticos. Y con un periodo de incubación estimado en 5 a 6 días, que puede extenderse a algunos días más. Y lo otro es la gran capacidad infectiva, que que generalmente alcanza su carga viral máxima al 6º día antes de que el paciente se haga sintomático. Bueno, todo esto tiene una gran relevancia para la odontología. La ruta de transmisión, que nos hace la exposición muy alta, la presencia del virus en la saliva, la contagiosidad y la carga viral en asintomática. Y eso generó entonces que en la consulta odontológica teníamos 4 situaciones: pacientes con una infección conocida, eso solamente en emergencias, pacientes con un riesgo potencial de infección, por ejemplo, contactos o que procedían de sitios con alta circulación del virus, aquellos con riesgo desconocido de infección y aquellos que ya habían cursado y sanado la enfermedad. O sea que estas 4 eran las 4 potenciales pacientes de la consulta odontológica. Y se fueron creando así recomendaciones para la práctica laboral, recomendaciones de muchísimas sociedades científicas, del CDC, de la Sociedad Americana, de la Sociedad Mental Americana. La Facultad de Odontología nuestra de la UDELAR hizo también un exhaustivo trabajo sobre los protocolos. Y de ahí surgió el teletriage donde era posible, o sea, de eso, para tratar de evaluar de esos 4 tipos potenciales de pacientes que teníamos que asistir.
Los equipos de protección personal, que eso se hicieron, eso, nosotros los de la odontología estamos acostumbrados a las medidas de barrera y al uso. Quizás somos la profesión que más estamos adaptados al tipo de las normas de bioseguridad. Sin embargo, se complejizó porque se agregaron mascarillas N95, de mayor costo, las máscaras faciales, las sobretúnicas impermeables, y todo eso aumenta el costo de la atención odontológica. El desplazamiento físico y temporal, que son medidas necesarias para la asistencia de los pacientes, o sea que vamos a atender menos pacientes en el mismo tiempo, menos pacientes por hora. Y otra de las recomendaciones generales es evitar los procedimientos que generan aerosoles, siempre en lo posible, ¿verdad? Y evitar el uso de la jeringa de agua. Y estamos recordando que estas eran medidas que se fueron creando para retomar la atención odontológica de coordinación en un momento en que estábamos mejor, como me decía recién, por el mes de junio, julio, pero ahora estamos en el peor de los momentos, ¿verdad? Y priorizar las técnicas de restauración mínimamente invasivas. Las bombas de succión de alto flujo, eso también, que eso fue uno de lo que hablaba también la doctora Seguán y la decana sobre los insumos que la facultad tuvo que proveerse, que reducen la contaminación ambiental, pero también aumenta los costos. El uso de la goma dique para disminuir el área de dispersión de los aerosoles, y bueno, y minimizar el número de personas presentes durante el procedimiento. Eso hace que también disminuya el apoyo a la atención y por lo tanto aumentan los tiempos asistenciales. Entonces la pregunta es, ¿la salud bucal ha sido afectada por la pandemia? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Como todo el resto de las enfermedades no COVID que han sido de alguna manera también un poco dejadas a un segundo plano por diversas razones, ¿no? Porque hay una menor oferta asistencial, especialmente durante los brotes, hay una menor demanda, las personas también tienen más temor a concurrir a la consulta odontológica, hay un aumento de los costos operativos, o sea que en lo que se refiere, por ejemplo, a la consulta privada, los costos, el aumento de los costos debe transmitirse también a los pacientes. Hay una reducción del número de pacientes por hora, hay una limitación en la cantidad de procedimientos que podemos ofrecer, y especialmente en este momento. Y bueno, y al igual que como en las otras enfermedades, todas las patologías bucales son relegadas porque las condiciones asistenciales son menores y es lógico que así sea. Por lo tanto, sin embargo, este artículo que les recomiendo es un artículo que está muy interesante porque demuestra que en la odontología no ha sido un lugar de transmisión del COVID, porque los odontólogos, lo que les decía al principio, estamos muy acostumbrados al uso de las normas de bioseguridad, a todas las medidas de barrera, que sin duda se podrán haber aumentado algunos elementos, pero esto demuestra que no hemos sido la odontología una fuente de... Por supuesto, los riesgos están asociados al respeto de los medios de equipamiento de protección personal, a los procedimientos que hagamos, el uso o no de los aerosoles. Y entonces, como conclusión, la verdad que esta pandemia es un momento histórico. Creo que en este siglo quizá no esperábamos tener una pandemia de esta magnitud y que obviamente lo entendemos mejor ahora porque las comunicaciones son infinitamente
mayores que lo que fueron en otras épocas, y que el mundo ha reaccionado con diferentes velocidades, con idas y contramarchas, y bueno, como es lógico también para algo que nos ha avasallado y se les ha hecho difícil controlar desde todo punto de vista. Desde la salud mundial también hay una cascada de implicancias socioeconómicas que también a su vez, por un feedback, también repercute en la salud general y en la salud bucal en particular. Han cambiado los hábitos cotidianos, eso involucra a todos los sectores y bueno, siempre la revisión, ¿verdad?, del equipo odontológico, manteniendo y respetando todas las bases que tenemos sobre las medidas de prevención de la transmisión de infecciones y adaptándonos a las realidades actuales, ¿verdad? En este momento estamos quizás en el peor momento de la pandemia, estamos más preparados, tenemos más conocimientos, pero el riesgo también es cada vez mayor. Así que, bueno, queríamos hacer una presentación breve para no... Y bueno, y las mujeres hemos trabajado en todo esto, hemos estudiado mucho para poder tomar de la experiencia de otros, de las casuísticas de otros mundos, para poder un poco ir ayornando el ejercicio de nuestra profesión de la mejor manera posible para nuestros pacientes y para nosotros. Bueno, muchas gracias. Y no sé si quieren... Muchas gracias a ti, Susana. Muy buena tu exposición y nos mostraste un gran abanico de todos los problemas que hemos tenido. Vamos a seguir teniendo un poco más. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar. Vieron que ya lo sacamos al virus del laboratorio, ya lo llevamos en este caso, a nuestro hábitat de trabajo, y que también ahí las mujeres jugaron un papel muy importante. Y los hombres también, trabajando en equipo, vamos a ser justos. Y ahora nos toca presentar a la doctora Mónica Pujadas, que es pediatra y que es epidemióloga. Así que, Mónica, te escuchamos. A ver tu aporte. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos, muchísimas gracias a la Comisión de Equidad y Género de la Facultad de Odontología, a Cosentino y a la doctora Susana Vázquez, con quien tenemos el gusto de trabajar juntas desde el GACH, por poder compartir ustedes, como generosamente me presentaba Mirta, yo provengo de una ciencia hermana, que es la medicina, y a partir del desafío que nos presenta la pandemia, sin duda que en mi condición de que dentro de la medicina a su vez soy pediatra, epidemióloga e infectóloga, bueno, necesariamente no tuve más remedio que trabajar duramente en estos momentos, y por tanto lo que básicamente quería reflexionar con ustedes es desde una óptica del rol de las mujeres, y que creo que a su vez, como siempre, ¿no?, los desafíos y lo que son los momentos duros también tienen sus oportunidades. Y yo creo que a partir de, como señalaban algunas de las expositoras que me precedieron, a partir de esta pandemia también la ciencia se visibilizó de otra manera, y creo que a su vez se acercó más a la población, y eso necesariamente, que vino para quedarse, creo que es una buena cosa, es un beneficio, y que dentro de ese rol del acercamiento con la ciencia, las mujeres tuvimos mucho que ver, y entonces básicamente quisiera compartir desde una pequeña presentación algunas reflexiones sobre lo que es el rol de la mujer
en lo que es la toma de decisiones. Básicamente, como a punto de partida de la responsabilidad que tenemos desde el grupo asesor científico, que también integra Susana, en lo que es el asesoramiento en la toma de decisiones, y por qué yo creo que las mujeres podemos aportar desde una visión mucho más global y más importante también para esa toma de decisiones. Si ustedes me permiten, quisiera compartir una pequeña presentación. Déjenme ver allí. Es una presentación que ya estuvimos reflexionándola el Día de la Mujer y Ciencia en una instancia organizada por la Universidad de la República, y que simplemente a través de ella quería mostrar, por lo que veo también, estuvieron comentándolo, cómo muchas veces, pese a que las mujeres en varias instancias somos mayoría, a la hora de lo que son los procesos de toma de decisiones o los cargos jerárquicos, o incluso dentro de la academia, los cargos de docentes de los grados superiores muchas veces terminan siendo hombres de todos modos. Entonces, ¿por qué tenemos que empoderarnos y tomar conciencia de por qué es tan importante nuestro rol a la hora de la toma de decisiones? Bueno, yo creo que, por un lado, cuando hablamos de toma de decisiones, implica, como sabemos, y considerar alternativas, caminos, pros, contras, ventajas y desventajas, y por tanto ganancias y renuncias. En este caso, cuando hablamos de lo que es la asesoría para lo que hace toma de decisiones en el manejo, por ejemplo, de una pandemia, claramente nos estamos refiriendo a decisiones en salud pública, con toda la complejidad que esto tiene. Ustedes lo conocen bien, porque la odontología es una parte fundamental e integral de la salud pública, pero realmente creo que nosotros, desde la perspectiva de la mujer, nos enfrentamos permanentemente a la situación de tener que tomar decisiones en distintas áreas, trabajando en el área de las ciencias y además en la docencia, como hacemos muchos de nosotros. Tenemos permanentemente que analizar en forma constante todo el espectro y abanico de posibilidades y de pros y contras, una especie de análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que necesariamente a su vez nos da como cierto training en poder tener una visión integral de cuáles son las posibilidades. Y Susana Vázquez lo puede, digamos, como apoyar a esto cuando sabe cómo hacemos los procesos de elaboración de las recomendaciones en el grupo asesor, que realmente son, digamos, discusiones muy ricas, que dan mucho trabajo, pero que finalmente tratamos de poner en perspectiva todas las posibilidades al ofrecer recomendaciones. Y por otro lado, como mujeres, habitualmente ya desde chicas tenemos que enfrentarnos a decisiones, elegir la carrera, elegir una ciencia, en este caso, si además elegimos una profesión como puede ser la medicina o la odontología, y además queremos ser docente, eso también tiene toda una gama de dificultades que necesariamente vamos venciendo. En mi caso, por ejemplo, tuve que enfrentarme el venir a Montevideo, luego todo lo que hace a las decisiones que tomamos las mujeres, los hombres también obviamente, pero en especial todo lo que hace a las mujeres que muchas veces tenemos que elegir, la carrera, los hijos, la profesión, o el avanzar en la profesión, o la pareja, o sea, todo lo que es esa compatibilización familiar y laboral que estamos habituados a hacer, muchas veces también nos da herramientas, en definitiva, para cuando hay que tomar decisiones en otras áreas, concretamente en lo que es la salud pública. Y a su vez, como mujeres, muchas veces tenemos esa perspectiva de pensar en forma integral, valorando diferentes ópticas y diferentes ángulos de los problemas, y naturalmente aceptando que se pueda pensar de forma diferente, y a su vez también lamentablemente, muchas veces tenemos que acostumbrarnos a hacernos oír, a insistir para que se tenga en cuenta nuestra opinión, lo que hace que también
podamos avanzar entonces también en esa, ofrecer recomendaciones, ¿verdad? Simplemente como a modo de reflexión de dos situaciones que están bien comunicadas por la Universidad de la República, pero que no por eso han cambiado, digamos, en el momento actual. Fíjense que en una publicación que se mostraba, esto fue en el año, publicado en el 2017, en Uruguay, más de la mitad de las personas, de los investigadores que se dedican a la ciencia en Uruguay son mujeres, y sin embargo, cuando se observan los niveles más avanzados de la carrera científica o los proyectos que más frecuentemente se aprueban, por ejemplo, en general, en esos casos las mujeres no superan el 10%, lo que nos hace reflexionar sobre que realmente es más complicado y es más difícil muchas veces el ser mujer, el poder insertarnos en el ambiente científico, y lo mismo nos pasa cuando vamos a los ejemplos de lo que es el ámbito laboral, en este caso concretamente en las estadísticas de la Universidad de la República, que también estas eran en unas jornadas de extensión, el prorector lo comunicaba, para el año 2018, como en realidad, pese a que en lo que son las carreras docentes, hay muchas mujeres que ingresan en los niveles de grado 1 y 2, por ejemplo, son mayoría. Cuando consideramos los grados más altos, y sobre todo los cargos de jefatura, que como los grados 5, muchas veces son predominio en los hombres, y esto pasa incluso, yo vengo del área, por ejemplo, de la pediatría, que también somos una mayoría abrumadora de mujeres, y sin embargo muchas veces los que toman las decisiones o los que tienen roles de jefes en instituciones, por ejemplo, los jefes de pediatría, muchas veces son hombres. O sea que eso es realmente, todavía nos muestra cómo tenemos un desafío por delante y mucho por recorrer, jerarquizando lo que es nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, finalmente, también podemos integrar a lo que es esa perspectiva y esas recomendaciones que hacemos a partir del análisis de todas las posibilidades, ese rol articulador que nos permite justamente abarcar más visiones, no dejar de lado al que piense distinto, y muchas veces tenemos más empatía porque estamos acostumbradas a contemplar los sentimientos y las emociones. Eso incluso hay documentos que lo describen como una característica de las mujeres trabajando en equipo, y que hace que muchas veces seamos más valorizadas justamente por eso. Por tanto, es fundamental el poder seguir peleando para que haya mujeres en los órganos de decisión, y poder seguir contribuyendo a todo lo que hace los órganos de decisiones o de recomendaciones para las decisiones, ¿verdad? También el desarrollar habilidades para la comunicación. Creo que desde las habilidades que desarrollamos en el ámbito familiar, muchas veces tenemos que hacerlo a la fuerza, digamos, también nos sirven para trasladarlo a lo que es el ámbito laboral. Y brevemente, ¿cuál ha sido nuestra experiencia desde el GACH? El grupo asesor realmente, más allá de que los 3 coordinadores son hombres, ¿verdad? Eso es una realidad, es una experiencia única y realmente integradora, donde hay espacios abiertos de intercambio y donde las mujeres nos sentimos muy cómodas. Básicamente, a mí me ha tocado en especial trabajar muy fuertemente con todo lo que ha sido, además de lo que es el nivel de atención o las recomendaciones para el nivel de atención, de atención primaria, también todo lo que ha sido los temas de educación, el reinicio de las clases, progresivo, etcétera, todo eso tuvo un componente muy fuerte de trabajo nuestro, y actualmente las vacunas, que bueno, realmente es muy intenso el trabajo que estamos teniendo que desarrollar con la vacuna, y desde el grupo asesor yo creo que se crea un aporte, ¿verdad? El reposicionamiento de la ciencia se logra a partir de muchas experiencias, una de ellas las que contaba, por supuesto, María. Visible lo que es el rol de los científicos acercándonos a la población. Por lo tanto, si consideramos que el poder asesorar en salud pública necesariamente requiere de una habilidad entre lograr un adecuado equilibrio entre la evidencia y la acción oportuna, muchas veces tenemos que decidir
aspectos, aunque no tengamos la última evidencia acabada y con todo, digamos, el poder metodológico, pero muchas veces para llegar a tiempo con una decisión de salud pública tenemos que actuar. En ese sentido, entonces, como les decía, las áreas en las que hemos trabajado, siempre lo tratamos de hacer con lo que llamamos pilares, digamos, de trabajo, que son la progresividad, la regulación, el monitoreo y el análisis de evidencia. En suma, simplemente les quería dar una perspectiva en lo que es el análisis más integral de situaciones y de los problemas como algo más natural, que favorecemos el trabajo en equipo, que promovemos el equilibrio para una mejor integración de los grupos tanto de estudio como de investigación, que somos capaces de comunicar asertivamente y que todo eso, por tanto, contribuye a una adecuada toma de decisiones. Los dejo con algunas frases de mujeres, que es lo que dijo Artigas en cuanto a que nada podríamos esperar sino de nosotros mismos, en este caso diríamos mismas, y nuevamente les agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes estos momentos y que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Pujadas, por tu disertación realmente muy clara y una visión muy buena del trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Gianella Macera Bordoni, geriatra, gerontóloga. Vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Uruguay. El tema es tratar la salud mental y COVID. Te escuchamos. Bueno, buenas noches, muy agradecida por esta instancia. Vamos a conversar sobre 3 cosas en particular, dividido en 3 temas, que el primero es las vivencias y acciones desde la geriatría en frente al COVID, la salud mental en el caso de los profesionales y cómo protegerla, y los pacientes o personas mayores y las vivencias de ellos también. Bueno, desde la geriatría, nosotros dentro de la directiva y en general casi todos los geriatras que nos vimos enfrentados, como todos ustedes, a esta realidad, tuvimos muchas acciones a llevar a cabo, muchos ejes en los cuales trabajar y que fueron realmente, aumentaron muchísimo nuestro trabajo. Una era la persona mayor y el cambio en la atención, tanto sea en domicilio, en las policlínicas, en los sanatorios y en las residencias de ancianos. Tuvimos que trabajar por la propia salud del profesional y la salud de los trabajadores que estaban con esas personas mayores. Tuvimos que mantener las actividades de la sociedad, las propias actividades habituales de la sociedad, y agregarle a eso las reuniones con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES. Fuimos también llamados a evaluar situaciones geriátricas por la doctora Ormachea del Grupo GACH, y estuvimos trabajando con ella también. Después la comunicación, ¿no?, de todas estas resoluciones que tomábamos dentro de la directiva, la comunicación a la prensa, la formulación de protocolos, la escritura de revistas, y actualmente la preparación para la vacunación, que nos ha llevado un trabajo bastante importante. Eso con respecto, y por supuesto no voy a hablar porque realmente fue muy enriquecedor todo lo que dijeron en estas conferencias, y no voy a hablar sobre lo que fue para nosotros la entrada de este virus, que por supuesto fue, como a ustedes les ha pasado, una primera etapa de temor, de miedo, de no saber qué vamos a hacer,
y cómo nos vamos a comportar y qué va a ser de nuestras vidas de allí en más. Y entonces ahí es cuando entramos en la parte de los profesionales, o sea, cómo nosotros manejar la salud mental del profesional que está embebido todo el día por esta situación pandémica que nos está afectando, y cómo lograr sobrevivir a todo eso, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace distintas tareas, como decía la doctora Pujadas, y está en varios frentes de atención, es muy difícil cuando esa estructura se rompe por algo que llega de manera sorpresiva, ¿no? Entonces, es un impacto muy difícil de poder asimilarlo. Nosotros primero teníamos muchísimo miedo en el riesgo de la infección, en infectarnos nosotros mismos, infectar a nuestras familias. Nos sobreviene la angustia, la tristeza, la confusión, el enojo, como lo dije. Entonces, muchas veces y muchos profesionales han tenido, y eso es una capacidad que uno tiene que autogestionarse, han tenido que recurrir a otros profesionales para pedir ayuda. A veces no necesariamente es una consulta psiquiátrica, sino que es una consulta con mi compañero de trabajo, o es la charla con un amigo que está dentro o parecido en esa situación, porque todos nos vemos desbordados por esta situación. Entonces, mantener la calma, mantener la salud física, la salud mental en esta situación es muy difícil. Y nosotros estamos ahí, como todos dicen, en la primera línea, estamos ahí y nosotros tenemos que mostrar fortaleza y tenemos que acompañar y tenemos que luchar, y eso es muy difícil. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, del personal de salud y del personal que está a nuestro cargo, que está acompañándonos, es muy importante que nosotros mantengamos, primero, la comunicación con nuestro entorno. Es muy importante que no dejemos nada de lado por esta situación. O sea, la comunicación con nuestras familias, la comunicación con nuestras amistades. Sabemos que no nos podemos reunir, pero sí nos podemos comunicar y mantener ese vínculo lo más que se pueda. Mantener horarios dentro de nuestra vida. No nos pueden, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo les puedo explicar? No pueden, aparte de todo el trabajo que nosotros tenemos y todas las funciones que tenemos, sacarnos distintas actividades que necesitamos en nuestra vida. O sea, si yo tengo y me dispuse a hacer una actividad física desde las 7 de la tarde hasta las 7:30, bueno, trato de que el trabajo no ingrese en ese horario. O sea, yo tengo que tener un horario para mi actividad física, un horario para mi entretenimiento, un horario para mi salud y para mi ejercicio. Entonces, eso es muy importante, porque nos vemos desbordados, no estamos descansando bien. Entonces, descansar, hacer actividad física y mantener en lo posible el contacto con las demás personas es muy importante. Otra cosa que se ha visto mucho en los profesionales con respecto a la salud mental es el excesivo uso de drogas. Las personas están fumando más, están tomando mucho alcohol y otro tipo de drogas para poder evadir la situación de estrés que se está viviendo. Y es muy difícil de parar esta situación. Entonces, nos tendríamos que enfocar en pensar que esto no es correr 100 metros. Esto es una maratón. Entonces, tenemos que dividir fuerzas para poder soportar todo lo que pasó y todo lo que nos queda. Entonces no nos podemos estresar de manera que lleve a nuestro ser y a nuestra familia a una situación de la cual después no vamos a poder salir con facilidad.
hay que tomarse un descanso de la información, un descanso de las redes, tratar de apagar el celular y apagar la televisión, ponernos a leer, y hacer ese tipo de actividades que hacen a la salud mental, porque así, de esa manera, nosotros vamos a refrescar nuestra profesión, y cuando vayamos a atender a esas personas que tanto necesitan de nosotros, lo vamos a hacer mucho mejor y en mayor salud. Esto no va a desaparecer, como les dije, de la noche a la mañana, por lo cual hay que plantearse estrategias permanentes y preguntarse qué es lo que yo quiero en realidad de mi vida en esta situación, cuál es mi función y hasta dónde estoy dispuesta a sacrificar determinadas cosas por la salud. Bueno, muy bien. Otro tema aparte es el tema de los pacientes que se enfrentan ustedes. Nosotros como geriatras, los pacientes, las personas mayores, presentan disturbios, sí, por la presencia de este confinamiento de tanto tiempo. Podemos dividir a los pacientes, a las personas mayores, en personas, por ejemplo, que están en su domicilio, otras personas que, a pesar de estar en su domicilio, no son autoválidos, y personas que habitan en los residenciales de ancianos. La persona mayor, como todas las personas, cuando llega a una situación de estrés, es muy importante conocer cuál era su vida anterior, cuál era su situación física, su situación de salud mental y su situación vincular, sobre todo en la sociedad. ¿Por qué? Porque las reacciones van a ser totalmente distintas. La persona, por ejemplo, que es autoválida, va a tener una reacción muchísimo más de enojo, de bronca y de rebeldía por esta situación. Entonces, con ese tipo de personas nosotros tenemos que apoyar a que ellos traten de vincularse por otros medios con el resto de sus afectos. O sea, enseñarles informática, enseñarles cómo funciona un WhatsApp o cómo funciona la web, para que ellos encuentren una manera de vincularse y no perder esa afectividad. En el caso de las personas que están internadas en residencias de ancianos, la diferencia se hace entre las personas que están bien, que son autoválidas y cognitivamente estables, las personas que tienen un cierto deterioro cognitivo y las personas que están dementizadas. ¿Por qué? Porque las personas que están dementizadas, en general, por lo que hemos visto en la sociedad, no han mostrado mayores cambios a causa de la pandemia, por la sencilla razón en la cual no tienen un vínculo con el mundo exterior y no se pueden relacionar. Las personas mayores que más han sufrido dentro de las residencias son los que tienen deterioro leve a moderado. ¿Por qué? Porque son personas que no llegan a entender la situación cabalmente, pero sí se dan cuenta de un cambio. Entonces puede haber episodios de confusión, puede haber episodios de agitación y de agresividad y de descontento que incluso lleven, como ha pasado en varias personas mayores, a un deterioro psicofísico mucho más importante. Entonces ahí está lo difícil de esa situación de las personas deterioradas. Bueno, y lo otro muy importante es el manejo de las familias de esas personas. Porque tanto en la medicina como en la odontología, ustedes saben que el ser humano es un todo, y tiene una historia anterior y tiene una historia actual. Entonces, más para nosotros los geriatras es muy importante el vínculo familiar. Y las familias muchas veces no entienden esta situación de confinamiento. Entonces es muy estresante también para nosotros
lograr la comprensión para que se puedan cumplir con todas las normas sin entrar en un detrimento de la salud de la persona mayor. Y con respecto, que es lo último que yo quería decirles, quiero que me interrumpan si necesitan preguntarme algo, es sobre el tema de la vacunación. Nosotros estamos viendo realmente con mucha preocupación el tema de la cantidad de personas que no se están vacunando y la cantidad, incluso a veces en los cuidadores de las residencias de ancianos, que no se van a vacunar. Mucha preocupación. Entonces el tema es cómo nosotros podemos llegar a estas personas que nos plantean que no se quieren vacunar. Estas personas que no se quieren vacunar a veces lo hacen por distintos temas. Podríamos generalizar como una falta de información, por excesiva información, o por miedo, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de poder tener una conversación con estas personas es llegar no solo desde el miedo, sino llegar desde la emoción. O sea, tratar de comunicar, por ejemplo, si tú te vas a vacunar, vamos a tener más tiempo para estar con la familia, vamos a tener otras oportunidades, vas a poder concurrir a determinados lugares que te hacen bien. No decir, si no te vas a vacunar, no vas a conseguir trabajo, no vas a esto, no aquello. Siempre por el positivo y apelando a la emoción de esas personas. Porque si estas personas que están tan decididas a no vacunarse, nosotros lo planteamos como algo, como un choque hacia ellas, no lo vamos a lograr, sino que vamos a conseguir exactamente todo lo contrario. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, he aprendido mucho. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Yanela. Muy clara tu exposición. Y es un tema importante para todos, para la sociedad y todos los familiares que tenemos. Muchas gracias. Laura, vamos a ver si podemos hacer entonces un pequeño cierre de todo lo que hemos escuchado, muy rico, que lo sacamos al SARS y lo llevamos por distintas etapas y distintas profesiones, y llegamos a la salud mental tan importante. Yo creo que en esta etapa que estamos de la pandemia, todos y todas tenemos algo que ver con alguien que lo ha sufrido, lo sufre, lo está pasando, y hay dos clases de relaciones que podemos tener. Hay algunos que realmente no quieren vacunarse, no les interesa, y hay otros, en cambio, que tienen mucho miedo. Como decía la doctora Macera, los adultos mayores, y lo digo con propiedad, tengo una mamá de 96 años, la doctora la conoce, que se adaptó al bicho y cognitivamente podemos decir que tiene algún deterioro, pero está ubicada. Y hay otras personas mayores que no lo. Y mamá tuvo el COVID. Por eso lo digo con propiedad. Y fui familiar de alguien que tuvo COVID. Entonces, eso nos da un aprendizaje enorme. Un aprendizaje insustituible. Hay que pasarlo. Y hay que tener mucha paciencia. Hay que confiar. Y viene después el post-COVID, cuando ya pasó en ese familiar, sobre todo adulto mayor.
Y como en estos relatos hemos tratado como un hilo conductor al SARS, que nos llevó por todo este hilo conductor, y la mujer frente al COVID, yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendarles un libro, Ellas, que es de el doctor Daniel López Rossetti, y tiene el prólogo del doctor Manes, y acá en una parte del libro dice: la gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer? Y lo dijo Freud, 1856-1939. Así que me pareció muy importante en qué queremos, qué hacemos y cuál es nuestro aporte en esta etapa. Por supuesto que desde Freud hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente, pero ¿qué queremos? Bueno, aportar junto a los hombres de todas nuestras capacidades que tenemos, y muchas. Y también, como dijeron las compañeras, vamos a tener que demostrar que para llegar a esa equidad, que me gusta decir más que igualdad, porque no somos iguales biológicamente, para llegar a esa equidad tiene que haber una sociedad que nos dé protección en normas y leyes que nos puedan llevar a esa equidad que tanto queremos. Así que les agradezco a todas los que han intervenido y a todos los que están detrás, que también han intervenido. Y ahora quisiera que Laura también, que ha trabajado muchísimo, hemos todos trabajado muchísimo, y agradeciendo la confianza que puso la Comisión de Género y Equidad en nosotras, en todos. Vamos a ver, Laura, darle un cierre y después vendrá un cierre institucional. Bueno, muchas gracias a todas por la participación en este webinar, que en realidad ha sido un éxito. Y por otro lado también les quería hacer la invitación para el próximo webinar, que va a ser el próximo viernes 19 de marzo a la misma hora. El micrófono, Laura. Perdón, que el tema va a ser el rol de las mujeres universitarias y los derechos humanos, el próximo viernes. Y después recuerden también que terminando el mes de la mujer va a ser el 26 de marzo, dificultades y desafíos que se presentan a las mujeres en la Facultad de Ontología. O sea que las esperamos en los próximos webinars. Muchas gracias. ¿Tenés que presentar ahora? Y presentamos a Mariana, que nos va a dar el cierre, la decana de la Facultad de Odontología del Uruguay. Bueno, muchas gracias, Laura. Obviamente agradecerle a todas las mujeres que han expuesto desde sus miradas, desde sus perspectivas. Fue más que interesante, a uno le deja alegría porque esta es la primera experiencia institucional que tenemos, o sea que es la primera de varias. Es muy buena idea y muy buen emprendimiento de poder hacer este tipo de charlas que esperemos seguir. Este mes nos convoca la mujer, pero nos van a convocar otras temáticas y que se haga una costumbre de poder hacer participar personas de diferentes miradas. Y ahora me voy a poner un poquito también desde abogado del diablo,
porque yo creo que a todas nos costó bastante dar una perspectiva desde la mujer en este momento de pandemia. Quizás Pujadas lo abordó un poco más desde la mirada del rol de la mujer, pero a todas nos costó un poco, y creo que tiene algo que ver con lo que transmiten mucho desde las organizaciones mundiales, de cómo estas situaciones de pandemia lo que hacen es aumentar la brecha y profundizar las desigualdades. Quizás lo que a veces ocultamos, lo ocultamos un poquito más, y lo que ahí quizás me pueda ayudar más una mirada como la de Macera, las cuestiones que generan problemáticas internas posiblemente o se oculten más o se potencien más. Y si hay algo que a mí me gusta de haber empezado con este tipo de charlas para hablar de estos temas, es de a poco empezar a visibilizar más lo que en general lo tenemos naturalizado y ocultamos. Porque yo me imaginaba cuando escuchaba, ¿qué hubiésemos pensado si el GACH hubiese estado constituido por 3 mujeres? ¿Qué mirada hubiésemos tenido? ¿Hubiese sido lo mismo? No sé. No digo que esté bien o mal, no estoy criticando, no es ningún juicio de valor, solo lo menciono. Nosotros en la Facultad de Odontología siempre tuvimos más o menos el 75% de predominio femenino. En los estudiantes, en las docentes, los docentes y en los profesionales. Siempre, bueno, no, siempre no. En los últimos 15, por lo menos 20 años ha sido así. Recién ahora, a nivel de autoridades, se equiparó dicha relación de proporción, recién ahora. Entonces, uno dice, avanzamos muchísimo, se habló acá de evolución, se habló acá de cómo están representados los roles, las autoridades, de las características propias que tenemos, de nuestro esfuerzo, nuestro impulso, nuestras ganas de trabajar, que lo comparto totalmente, pero al mismo tiempo nos ha costado mucho. Estamos llegando y estamos en un primer paso para seguir. Y cuando uno habla de igualdad, que está bien lo que menciona Mirta, es igualdad en nuestros derechos, no entre nosotros, porque yo tampoco soy igual a ustedes. Las mujeres no somos iguales, ni incluso hasta biológicamente podemos serlo o no. En el sentido, bueno, en el sentido estricto, evidentemente que no lo somos, pero no es un tema de igualdad entre nosotros. Es un tema de igualdad frente a la sociedad, de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos, y tenemos que estar permanentemente defendiéndolos, no solo para nosotras como mujeres, sino para todo aquel que se encuentre en una situación de desigualdad. Recordemos, cuando estemos viendo otras situaciones en las que hayan afectada la igualdad de derechos, tenemos que pelear con la misma fuerza, porque de eso se trata cuando construimos una sociedad inclusiva, que creo y sigo peleando por eso. Yo en algunos artículos que he leído se hablaba mucho de cuando uno acumula desigualdades. Y ahora que hablaban incluso de lo que es el adulto mayor, imaginemos que es una mujer que tiene dificultades económicas, que se expuso al desempleo como muchas personas o al subempleo, que tiene problemas de salud, que esos problemas de salud pueden ser desde la salud bucal, puede tener problemas de salud mental, o puede tener otros problemas de salud, que además es un adulto mayor, y que además vive sola, o no tiene familia, o no tuvo hijos, porque también se asocia mucho, incluso desde las vertientes más feministas, se asocia a la mujer como la que da vida, algo que yo no comparto. La vida se da por la procreación entre hombre y mujer, la mujer no da vida, la mujer participa en un gran proceso, pero no es la que da la vida, hay algo que da la vida que va más allá de nosotras. Pero imaginemos que se acumulan todas esas desigualdades. Bueno, si hay algo que ha hecho la pandemia es aumentar las brechas de las desigualdades. Y si hablamos de mujer, hablamos también en muchos aspectos de desigualdades, que los hemos venido superando sin lugar a dudas. Este webinar es un ejemplo de lo que hemos venido superando. Transformar la fachada de facultad con un color violeta y que los que más se metieron para hacerlo hayan sido hombres impulsados en poner un filtro violeta, no saben todo el laburo que le dio a la facultad hacerlo, es un ejemplo. Gente sacándose fotos, mostrando eso también. Y ahí otra cuestión que me gustaría rescatar es cuáles son nuestros niveles de acción ahora pensándolo en la perspectiva de la mujer. Y escuchándolas hablar a ustedes, me generó esta cuestión de desde lo cotidiano, desde lo específico y desde lo formal, porque lo cotidiano es lo que tenemos para pelear todos los días.
todos los días cuando hacemos chistes, cuando tenemos determinadas frases, determinadas posturas, esa cuestión que decían, me lideran hombres y yo me siento muy cómoda trabajando en un espacio así, que está muy bien, nos sentimos cómodos. ¿Nos sentiríamos tan cómodos si las que lideraran habitualmente fuesen mujeres? No lo sé, no sé si es necesario tampoco, no le estoy planteando como una cuestión que tenga que ser así, pero generalmente naturalizamos tanto el liderazgo capaz que masculino que nos sentimos más cómodas cuando son hombres los que nos lideran, porque también fuimos educadas de esa manera, o sea, eso es una transformación que se va dando a lo largo de la historia. Después están estas cuestiones, estas acciones específicas, hacer este tipo de charlas, demostrar que las mujeres tenemos un rol en la ciencia, en integrar equipos para construir los test y casi que le tiraron un salvavidas al país porque quizás no podíamos conseguir las cuestiones necesarias para hacer los kits. Eso es fundamental y es un equipo con mujeres que han trabajado muchísimo. Y después está lo formal. La lucha formalmente por que las leyes se lleven adelante, quizás en el próximo espacio, cuando hablen las personas desde el ámbito jurídico, el Estatuto Personal Docente que se empezó a implementar este año incorpora en un artículo lo que es la condición de la mujer que tiene familia como uno de los aspectos para prorrogar plazos de vigencia en la permanencia de los cargos. Bueno, esa es una forma de expresar ciertos aspectos de la inclusión. Entonces, lo dejo como discusión, como interrogante por un lado, una alegría enorme de escuchar todas mujeres hablando de estos temas, que me encanta, y quizás me gustaría empezar a visibilizar más algunas brechas que pudieron haberse aumentado mucho con respecto a la mujer, y ahí voy más específicamente a lo que es la violencia de género, y que quizás las hemos invisibilizado un poco, y eso lo dejo como la preocupación de cuestiones que ya están tan naturalizadas que sería muy interesante poder tener aportes científicos con respecto a eso que creo que ayudarían y aportarían mucho a la sociedad. Nuevamente les agradezco mucho, es nuestro primer webinar transmitido por YouTube, o sea que qué mejor manera de inaugurarlo que entre mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias, hasta luego.